hay una unión o un encuentro entre lo nuevo y lo no tan nuevo, sí. ¿no? ¿Qué le da validez a lo nuevo? ¿Qué le Yo da creo validez? que ¿Qué le da importantísimo presencia, esto que se importancia? hace en las ferias, importantísimo lo que los artistas hacen, todos los artistas que están. Eso es lo que hay que hacer. Porque, bueno, porque en el transcurrir de la vida uno va haciendo, la vida es muy corta. Digo, en el transcurrir de la historia del arte o de la historia de la humanidad, ¿no? Que es finalmente la historia del arte. El artista tiene un pedazo de vida corto. Bueno, en eso da lo que tiene que dar y tiene que dar todo lo que puede, profundamente. Es el tiempo que lo va a trascender a él, el que va a decir si eso que dejó tiene sentido o no tiene sentido. Y tiene sentido cuando el mensaje trasciende la época, porque el mensaje que es arte es siempre nuevo, aunque haya sido hecho miles de años atrás. Justamente lo que da la categoría del arte es la actualidad del arte, más allá de los tiempos transitorios que da la vida común, ¿no? Y el arte también da de alguna manera, o simboliza la cultura, la civilización de un lugar. Es el testimonio de lo que el hombre es. Si un capitel que uno saca de qué es lo que queda de las culturas, quedan pedazos de piedra. Un capitel de mármol, uno va caminando en Grecia, bueno, la excavarán y encontrarán una piedra, un pedacito de mármol así. Pues ese pedacito de mármol está hablando de una cultura. Nos dice cómo eran esos hombres, ese pedacito de mármol, ¿no? Ese es el valor del arte. Sobre eso podemos empezar a pensar quién fue el hombre que fue capaz de modelar ese pedazo de mármol. Un capitel, una forma, algo. Si hablamos de vocación, también podemos pensar en la vocación de ser maestro hoy de Guillermo Rux, ¿no? Porque hoy Guillermo Rux, tenés una escuela, tenés un taller, un lugar a donde transmitís tus ideas, tu temperatura, tu color, tus líneas a otros que quieren aprender, que quieren saber, que están ávidos. ¿Qué les dirías a ellos para iniciar ese camino? Tengo un taller donde hay más de 230 alumnos, que está llevado adelante por artistas, pintores, que se han formado conmigo en gran medida y que ahora lo van llevando adelante. Yo en realidad lo que yo hago es oír. Oír a los artistas, a los chicos. Oír lo que dicen los alumnos. Yo trato de aprender de ellos. Es decir, el problema está en que si bien es cierto que yo tengo una idea de las cosas y la comunico, no por eso mi idea de las cosas es absoluta y cerrada. Yo pienso así. Quizás hay otro que piensa de otra manera. Lo vamos a ver. Veámoslo. O sea que es una construcción de a dos. No puede ser de otra manera. Es una construcción en realidad dos, hay que estar muy atento al alumno o al que viene a hacer arte. ¿Por qué? Porque no viene solamente a hacer un oficio, una manera manual de hacer algo, sino que hay una vida detrás, hay una motivación, hay un porqué, hay un sentimiento, hay una expectativa de deseos, ¿no? Y en realidad hay que estar atento a eso. Al deseo. Al deseo. Sobre todo el deseo. ¿Y hay restricciones en el arte o está restricciones? ¿Hay topes, hay límites o está permitido todo, expresar cualquier cosa, aunque sea cosas que quizás dañen a los otros o hagan sentir incómodos a algunos? ¿O hay que marcar un ámbito de respeto hacia el otro? Las épocas cambian. O es una manera de decir. Las épocas cambian. Las épocas que son culturas muy integradas, es decir, monolíticas, son culturas como Egipto, Grecia, Roma, el Renacimiento, el Gótico, el Medioevo, etcétera, etcétera, ¿no? Son culturas cerradas en el sentido de que todos los elementos
que integran esa sociedad convergen en un punto que es una representación plástica o musical o literaria, ¿no es cierto? Pero es toda una forma de vida que lleva eso. Hay una forma de manifestarse que es la que expresa esa época. Es decir, para ser más claros, la nariz recta es Grecia. En Egipto no había la nariz recta. La sonrisa aparece en Grecia. No hay en la antigüedad sonrisa. La sonrisa son los griegos que descubren la sonrisa. ¿Cómo es esa historia de la sonrisa? Porque es interesante. Claro. Los gestos. Las primeras sonrisas, ¿dónde aparecen? Los gestos no existieron siempre. Digo, existieron siempre en los seres humanos. Sí, pero el arte no lo recoge como símbolos de una época o de un momento. Por ejemplo, estoy diciendo, la sonrisa, sí, no la risa, ¿no? No hay ni en Asiria, ni en Egipto, ni en la antigüedad. No hay figuras que rían. La figura que sonríe aparece en Grecia, pero la sonrisa griega es una sonrisa solar, es la sonrisa del placer de la existencia. No habla de la interioridad del ser. La sonrisa de la interioridad del ser, o sea, la sonrisa psicológica, que es la sonrisa de hoy, nace con Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci inventa la sonrisa psicológica, es decir, la sonrisa del alma, que no es la sonrisa del sol, es otra sonrisa, con lo cual el mundo cambió. Otro símbolo, por ejemplo, es las dos arruguitas acá en la frente. Los griegos no la representan nunca. Sí la representan los romanos, porque aparece esto con el hombre contemporáneo. Las dos Cuando el hombre tiene ceño fruncido, eso, el ceño fruncido quiere decir una conciencia del tiempo y del espacio. Una preocupación. Del tiempo y del espacio. La conquista de América, los viajes, la perspectiva, todo eso es una conquista del tiempo y del espacio. Y entonces el ceño es el ceño que va a un fin, que no tiene Grecia, que era un círculo cerrado. Había un cuento que tenía que ver con un emperador chino, ¿no? También del que vos hablabas en un momento, que había mucha violencia en ese lugar y el emperador pidió que fuesen a estudiar gramática, porque si conocían realmente el sentido de las palabras iban a saber lo que estaban haciendo. No sé si fue Confucio, no quiero decir. No sé. Pero era un momento caótico en China, donde la confusión era muy grande. Entonces el emperador era un caos absoluto, y el emperador llamó al hombre más sabio de China y le dijo: mire, yo no controlo más esta sociedad, es un caos, no entiendo más nada. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Y él le dijo: estudiar gramática. ¿Cómo estudiar gramática? Sí, dice, mientras los hombres no conozcan el sentido de las palabras y las palabras no expresan lo que dicen, el mundo va a ser un caos. Cuando la palabra deje de ser una banalidad y sea realmente lo que es, y el que dice la palabra sea fiel a la palabra, el mundo se ordena solo. ¿Qué palabra diríamos para terminar esta tarde con amigos en este espacio y con este encuentro con un gran artista como Guillermo Roux? Que es muy lindo estar aquí y hablar de estas cosas. Una palabra, dos palabras, una palabra para pensar. Una palabra para pensar, verdad. Verdad. La verdad. Belleza y verdad. Belleza y verdad. Se equiparan. Igual, juntas, verdad. Sobre Gracias. todo verdad. Muchas gracias, Guillermo. Gracias.